Hay que estar lo suficientemente alertas para tomar medidas de precaución, pero no en pánico. No en pánico. Hola sabiendas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un tema que no me han pedido propiamente, me parece que solo me lo han pedido una vez, pero sobre el que me han preguntado mucho en otros videos, en particular los de la ropa interior menstrual y sobre las copas menstruales, y es el síndrome del shock tóxico. Y el tema con el síndrome del shock tóxico es que solemos relacionarlo con los tampones, pero en el video de hoy vamos a ver que en realidad va mucho más allá y que de hecho la mitad de los casos, o más de la mitad de los casos, no están relacionados con la menstruación para nada. Ahora quitemos la bienvenida del camino. Si ya nos conocías, mil gracias por volver, me encanta tenerte aquí y si es tu primera vez, yo soy Pau y esto es Sabiondas, un espacio seguro para hablar sobre tu cuerpo y tu sexualidad en el que hablamos de temas que a veces nos asustan un poquito como el síndrome del shock tóxico. Si te encanta la idea, no se te olvide dar like y comentar para que YouTube le enseñe este video a más gente y suscribirte para ayudar a que lo sigamos haciendo. Ahora sí, síndrome del shock tóxico. Cuando yo era una criatura en la pubertad viviendo en México, leía mucho una revista que se llamaba Revista Tú, que curiosamente googleé para hacer este video y descubrí que sigue existiendo y sigue siendo básicamente igual, cosa que encuentro inexplicable. Pero bueno, ahí fue donde leí por primera vez el término síndrome de shock tóxico, que no sé si tocaron una sola vez y me dejó mucha impresión o si lo tocaban mucho, pero lo que hacían era ligarlo directamente al uso de tampones, ¿no? Todo el tema de hablar del síndrome de shock tóxico era como advertirte, si usas tampones te puede dar. Y aunque es cierto que el tema del síndrome de shock tóxico es un tema muy serio, la realidad es que ni las revistas, ni los artículos, ni las conversaciones que tenemos nos cuentan la historia completa, pero para eso estamos aquí. Antes de perdernos en las profundidades de este video, que probablemente va a ser un poco largo, quiero que dejemos clara una cosa. El síndrome de shock tóxico, o SST como le vamos a llamar a partir de ahora, es muy serio y puede ser grave porque avanza muy rápidamente y ocurre de manera repentina. Pero si tomamos las precauciones correctas y estamos atentas de los síntomas, no es algo de lo que nos debamos preocupar demasiado, porque sí, es muy serio, pero también es muy poco común. O sea, debemos conocerlo, debemos estar pendientes, pero no debemos estar estresadas ni tomar decisiones sobre qué producto menstrual o no usar basándonos solamente en este factor, cuando hay muchas otras cosas que considerar. Además, como vamos a ver, el síndrome de shock tóxico no siempre está relacionado con la menstruación y de hecho solo la mitad de los casos que tienen que ver con una de las bacterias, una de las dos bacterias que lo provocan, tienen que ver con la menstruación y le puede dar a cualquier persona, incluyendo niños y personas que no menstruan. O sea, que sí hay que estar atentas y tomar acciones para prevenirlo porque sí hay cosas que podemos hacer para disminuir aún más las probabilidades, pero no hay que estar alarmadas y ahora vamos a ver por qué. Primero, ¿qué es el síndrome de shock tóxico? De acuerdo a la NHS, o sea, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, el síndrome de shock tóxico es una condición rara que pone en peligro la vida causada por bacterias que entran al cuerpo y liberan toxinas dañinas. Ahora hablaremos más de eso. Y que además empeora rápidamente y puede ser fatal si no se trata pronto. Pero si se diagnostica y trata en etapas tempranas, la mayor parte de la gente se recupera por completo y de ahí la importancia de saber reconocer bien los síntomas rápidamente. Y aquí ellos hacen la misma aclaración que ya les hice, que es importante. Aunque se les suele relacionar con el uso de tampones en mujeres jóvenes, puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, incluyendo hombres y niños. Y ya, eso es. Ahora voy a dar una explicación muy rápida y muy resumida de qué es lo que provoca el síndrome de shock tóxico, aunque cabe aclarar que no tenemos claras cuáles son las causas exactamente, no sabemos qué ocurre en todos los pasos. Pero bueno, hay dos bacterias relacionadas con el síndrome de shock tóxico. Esta, a la que llamaremos estafilococo, y esta, a la que llamaremos streptococo. Y un porcentaje importante de la población tiene estas bacterias en su cuerpo, pero las otras enfermedades o problemas que provocan son más leves y normalmente se pueden tratar fácilmente con antibióticos. El problema es que a veces, y no se tiene claro por qué, ahí está el pedacito del que no conocemos qué pasa, producen toxinas que actúan como superantígenos. Aunque son los superantígenos.
Tranquila, yo tampoco lo sabía hasta este momento. Ok, los antígenos normales, no súper, son sustancias que cuando entran al cuerpo provocan una reacción inmunológica, es decir, hacen que el cuerpo se defienda de ellos. El problema con los superantígenos es que provocan una reacción, digamos, desproporcionada. En el caso del síndrome de shock tóxico, entre 50 y 300 veces más intensa de lo normal. Y esto quiere decir que tu cuerpo, en lugar de solamente atacar a esta sustancia, también se ataca un poco a sí mismo. Aunque el SST es muy poco frecuente y si se detecta a tiempo se puede tratar, se considera grave porque aparece repentinamente y porque actúa muy rápido. Entonces se puede poner muy grave muy rápido e incluso puede llegar a la muerte. Pero vamos a ver un poquito de números tranquilizadores hasta cierto punto. El número de casos, dependiendo del país en el que estés, varía entre 0.3 y 3 casos por cada 100.000 personas. Y en general su mortalidad es de cerca del 8%, que es una mortalidad relativamente importante. A ver, tienes un 8% de probabilidades de que no termine nada bien, pero a la vez tienes una probabilidad muy pequeña de que te dé. También es muy importante cuál de las dos bacterias te lo provoca, porque las infecciones relacionadas con estafilococo, que por cierto es el tipo donde entrarían las relacionadas con la menstruación, la mortalidad es de menos del 5%. En cambio, en el caso de las provocadas por estreptococo, la mortalidad es bastante más alta, entre un 30 y un 70%. Lo importante aquí, como ya dije, es conocer factores de riesgo y los síntomas para que en caso de que identifiquemos que tenemos alguno de los factores de riesgo, que de nuevo no solamente se trata de la regla, podamos estar pendientes para ver si tenemos alguno de ellos y de inmediato llamar al médico. Vamos a ver ahora los síntomas que suelen aparecer de manera repentina. El primero es fiebre muy alta que no se va, normalmente entre 39 y 41 grados centígrados, obvio. Además te pueden salir erupciones o salpullido en la piel, te baja la presión sanguínea y, muy importante porque esto indica un estado ya bastante avanzado, se te puede empezar a descamar la piel, en particular en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Y eventualmente, no mucho tiempo después, y por esto es tan importante detectarlo al principio, puede llevar al fallo de uno o varios órganos. Además, dependiendo del tipo que tengas, te puede provocar náuseas, vómitos o diarrea e incluso dificultades respiratorias. Y sí, es verdad, tal vez vemos estos síntomas y decimos, a ver, pero los que te dan al principio, ¿no? La temperatura, la bajada de presión, igual no son y súper que de primera instancia dices, "Ah, tengo síndrome de shock tóxico, voy a llamar al médico". Pero por eso es tan importante conocer los factores de riesgo, para saber en qué momentos de nuestra vida o si hacemos qué cosas debemos estar un poco más atentas. El síndrome de shock tóxico suele aparecer después de una infección de tejido blando en cualquier parte del cuerpo. O sea que algunos de los factores de riesgo que debemos tomar en cuenta son las heridas, incluyendo las quemaduras que se pueden infectar. Si tenemos una cirugía, después de la cirugía también tenemos que estar pendientes. Si usamos tampones o la copa menstrual, de lo que vamos a hablar en un momento, también es bueno que pongamos atención. O si, por ejemplo, por alguna razón tenemos un cuerpo ajeno a nuestro cuerpo en contacto o dentro, como después de una cirugía de nariz que nos ponen dentro. Esto es muy sexy. Como vendajes o algodones, que también en cualquier otra parte del cuerpo deberíamos estar pendientes, hay que poner atención. Y muy importante, una persona que ya tuvo síndrome de shock tóxico una vez es bastante más propensa a tenerlo de nuevo. Y seguramente, y por esto digo que no hay que estar constantemente alarmados, en su vida han tenido cirugías o conocido muchas personas que han tenido cirugías, han tenido heridas, se han vendado, han tenido quemaduras y han usado tampones y no ha pasado nada. Entonces, otra vez, y esto lo repito tantas veces porque todas las veces que me han preguntado, lo preguntan como con susto y con miedo, como para descartar por completo hacer algo, como usar tampones o usar la copa menstrual. Y no creo que se trate tanto de eso, sino de saber, bueno, tuve una cirugía en la nariz y me pusieron estas cosas, voy a poner atención a ver si tengo una infección, me sube la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y también me gustaría separar la narrativa de los tampones porque es importante saber que le puede dar a cualquier persona y puede ser grave para cualquier persona. Ahora sí, hablaremos de los tampones y de por qué se les relaciona tanto con el síndrome de shock tóxico y qué podemos hacer para que no nos pase. Las cajas de tampones siempre o traen un papelito dentro o dicen por aquí, por ejemplo, oh, sí dice que trae un papelito. Lo primero que dicen suele ser algo relacionado con el síndrome de shock tóxico. En este caso dice exactamente lo que les acabo de decir. Te explican lo demás y te dan los síntomas. Y la razón por la que solamente los tampones hacen esto es que el auge en el conocimiento sobre síndrome de shock tóxico se debió a un aumento muy serio en los casos de SST en la década de 1980 y 1990, después de que aparecieron en el mercado los tampones superabsorbentes, es decir, los siguen existiendo hasta ahora, son los más grandecitos. Porque ¿qué pasaba?
Obviamente era súper conveniente tener un tampón que no te tuvieras que cambiar con frecuencia, que pudieras tener todo el día y que no se llenara. Entonces los comenzamos a comprar mucho y los casos de síndrome de shock tóxico aumentaron. Cuando nos dimos cuenta de que ese aumento tenía que ver con el uso de los tampones súper, entonces comenzaron a hacerse muchas investigaciones. A veces sí es la vida que tiene que pasar algo malo para que investiguemos cierta cosa. Nació un montón de conocimiento que no existía antes sobre el tema. Y también pasó que comenzó una campaña muy fuerte de concientización para decirnos, sí, existen los tampones súper, pero no te los dejes mucho tiempo. Es decir, si tienes un flujo súper fuerte, úsalos, pero máximo 4 horas. Si tu flujo no llena un tampón súper en 4 horas, usa uno menos absorbente. En el video que hice, que les voy a dejar por aquí, donde hablo sobre todos los productos menstruales, les enseño un poco cuál es la lógica detrás y lo pueden ver en un tampón real. Pero la verdad es que sobre por qué los tampones hacen esto, tenemos solamente teorías y son dos. La primera es que un tampón dentro de la vagina con sangre es un ambiente calientito y húmedo donde las bacterias son muy felices y se desarrollan y crecen mucho. Y la otra es que los tampones súper absorbentes tienden a resecar el canal vaginal y que al sacarlo creamos, como les dije en el video que les mencioné, microabrasiones por donde después pueden entrar las toxinas. Es probable que sea una combinación de las dos cosas, pero existe más evidencia de que tiene que ver con el tema de la absorción que con otra cosa. En los últimos años, a partir de que comenzó esta campaña, los casos relacionados con la menstruación han disminuido muchísimo y ha comenzado a haber más casos con otros orígenes. ¿Qué es lo que pasa cuando nos enfocamos en hacerle promoción solamente a una de las causas de un problema? Ahora mismo, solo más o menos la mitad de los casos de infecciones por estafilococo se relacionan con la menstruación, pero la otra mitad de los casos con estafilococo y todos los casos con estreptococo tiene que ver con otras infecciones. Ahora hablemos de la copa menstrual. Es cierto que existen casos, aunque son pocos hasta ahora, registrados de síndrome de shock tóxico relacionado con el uso de copas menstruales. Sí los hay. Y también es cierto, y esto es un problema porque el auge de las copas menstruales comenzó hace poco, que hay pocas investigaciones ya publicadas sobre ello. De las pocas investigaciones que hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, que como ya vimos que los tampones, uno de los factores que más creemos que tiene que ver es la absorción y las copas menstruales no están hechas de material absorbente, sino de silicón de grado médico, etcétera, 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 existe la probabilidad de que las bacterias no se desarrollen con la misma facilidad. Pero otros estudios sugieren que sencillamente la acumulación de sangre basta para que éstas se desarrollen. Aquí olvidé decir algo relativamente importante, bastante importante, y es que el hecho de que la copa menstrual permite más paso de oxígeno a la vagina puede ser que ayude a que se creen más bacterias. Y la recomendación que dan al respecto es que uses una copa lo más pequeña posible, igual que con los tampones, y que la vacíes con relativa frecuencia, es decir, que no esperes a que se llene y que la sangre pueda entrar en contacto con tu vagina, la sangre vieja, digamos, sino que la saques, la laves y la vuelvas a meter antes de que alcances su máxima capacidad. Entonces la más pequeña que te quede bien y vaciarla con relativa frecuencia. Entonces, aunque me encantaría decir que las copas menstruales no tienen nada que ver y no pueden relacionarse con el síndrome de shock tóxico, la evidencia sugiere que sí y que debemos tomar precauciones similares a las de los tampones. O sea, sacar la copa menstrual y lavarla tan frecuentemente como sea posible, tomando las 12 horas que te recomiendan más bien como un máximo que como una forma cotidiana de usarla. Me han hecho la misma pregunta respecto a la ropa interior menstrual porque también te recomiendan usarla hasta 12 horas y les parece mucho tiempo y les preocupa el tema del síndrome de shock tóxico. El tema de la ropa interior menstrual no es comparable con el caso de los tampones, como si lo es la copa porque van dentro del cuerpo, sino es más bien comparable con el de las toallas o compresas. Y sobre esto también hay que considerar dos cosas. Las toallas o compresas desechables tienen una incidencia de SST mucho menor que la de los tampones, que ya de por sí es baja. O sea, es cierto que es posible, pero la probabilidad es muy mínima. Y número 2, tanto las compresas reutilizables como la ropa interior menstrual tienen tejidos muy absorbentes que quedan fuera de tu cuerpo, pero que no permiten que la sangre regrese y esté en contacto contigo, mientras que en las compresas sí que está un poco más en contacto con el cuerpo porque no se absorbe totalmente. Y una vez más, y no me voy a cansar de repetirlo,
Lo importante de saber esto no es asustarnos de usar tampones o de usar la copa, sino aprender a estar pendientes y ser cuidadosas y no tener miedo, a alternar tal vez usar la copa o un tampón con usar toallas o compresas o ropa interior para no tener algo siempre dentro que tenga la sangre, a lavarnos muy bien las manos antes de ponérnosla y a no dejar nada dentro de nosotras más del tiempo recomendado. Hay que estar lo suficientemente alertas para tomar medidas de precaución, pero no en pánico. No en pánico. Bueno, ya les dije algunas de las cosas que podemos hacer para prevenir, pero vamos de nuevo. Si queremos usar tampones, lo que debemos hacer es elegir tampones de la menor absorción posible con los que podemos tener una vida normal, es decir, llevarlos un par de horas dentro sin que se salga todo. No dormir con ellos, cambiarlos cada cierto tiempo y lo que dije hace rato es muy importante y a veces no se nos ocurre, que es alternarlos con toallas o compresas o con ropa interior menstrual. Si tuvimos una cirugía o tenemos una herida o quemadura, cuidarla muy bien, asegurarnos de siempre tener las manos limpias, de cambiar las vendas con la frecuencia que nos haya dicho nuestro médico. Y lo más importante, que es que si tenemos alguno de estos síntomas, llamar al médico. La verdad pensé que el video iba a ser más largo y que me iba a llevar bastante más tiempo grabarlo, entonces ahora estoy muy confundida y no sé qué hacer. Eso es todo por hoy, sabiendas. Muchas gracias por quedarse conmigo. Abajo en la descripción les dejo todas las referencias, incluyendo un video bastante más corto que esto que lo explica muy concisamente. No se les olvide dar like al video y comentar para que YouTube le enseñe esto a mucha gente sepa cómo prevenir el síndrome del shock tóxico y suscribirse si quieren ayudar a que sigamos haciendo estos videos. La próxima semana tengo un video que sí que me han pedido un montón. Se los voy a decir, se los voy a spoilear. Es la reseña de la Sigi Cup o la copa menstrual con la que puedes hacer todo. Si no se lo quieren perder, darle clic a la campanita para que les aparezca la notificación. Y nada, eso es todo. Nos vemos en el Instagram @sabiondas y les mando un beso.